Hacer hoy en el centro de jubilados la placita, pero que terminamos haciéndola finalmente en la placita, porque cuando llegamos, para nuestra sorpresa, nos comunicaron, no sin pena, que no se podía hacer en el centro de jubilados porque temían tener problemas con el municipio. Yo estuve acá en el centro de jubilados el día de ayer, viendo el lugar, viendo cómo íbamos a disponer las cosas, el espacio. Me recibieron con toda cordialidad, estaban contentos de recibirnos en su casa, pero lamentablemente habrá intermediado algún llamado o algo por el estilo, y hoy tenían miedo de tener problemas con el municipio. Es una gran pena. Yo les dije que no se hicieran ningún problema a ellos porque estaban apenados de tener que transmitirnos esto, pero los que tenemos que estar apenados todos es de que en Morón no haya pluralismo político, que no podamos hacer una actividad dedicada a pensar el sistema de previsión social, la situación de nuestros abuelos, la situación de las jubilaciones, de las pensiones, traer información, resolver dudas, y que no se pueda hacer eso en un centro de jubilados porque no somos oficialismo. Eso es algo que no hemos visto en Morón, creo yo, desde la recuperación democrática. Recién un periodista local me traía de regalo un diario que publicaba el radicalismo en el 83, antes de la campaña electoral, o durante la campaña electoral, mejor dicho, en el que se publicitaban las actividades que iban a hacer todos los partidos políticos. Todas las actividades de campaña de todos los partidos políticos estaban publicitadas en un diario que sacaba el radicalismo. Y hoy, por no ser oficialismo, por ser oposición, no podemos hacer una actividad para hablar de la situación de nuestros abuelos en un centro de jubilados. Esto lo tenemos que cambiar, porque esto no es pluralismo político, esto no es libertad, y esto atenta contra nuestra convivencia democrática. Quería decir esto, y previo a presentarlo a Eduardo, me gustaría que Hernán también nos dé la bienvenida y nos diga algunas palabras. Buenas tardes, compañeras, vecinos, vecinas. La verdad que en línea con lo que planteaba Rodolfo García Silva, la verdad que nos preocupa mucho lo que hemos vivido el día de hoy. La verdad que es una violación a la libertad de expresión, básicamente. No nos están privando a nosotros, ni a Ana Sabater, ni a Rodolfo García Silva, ni a María Luis Villegas, ni a los vecinos y vecinas que están acá presentes, sino a los vecinos y vecinas de poder contar con la presencia de Eduardo Santín, aparte de su diputado, su especialista en la materia profesional. La verdad que nos duele que en Morón se vuelvan a repetir estas prácticas autoritarias, estas prácticas de censura. La verdad que hacemos responsable al intendente Taliaferro de esto que estamos viviendo. La verdad que es vergonzoso que después de 6 años en Morón vuelvan las prácticas de la violencia institucional, de utilizar al Estado como herramienta de apriete partidario. Me parece que es muy grave lo que estamos viendo el día de hoy. Creo que no hay que soslayarlo, no hay que subestimarlo. Es una situación que presenta un síntoma que se está dando, no solamente en Morón, sino en otros ámbitos donde gobierna Cambiemos y a nivel nacional, la intolerancia, además ya del eslogan del diálogo y del consenso. En la realidad, en la práctica, acá en Morón vemos todo lo contrario, ¿no? Autoritarismo, un gobierno, como decía recién, que utiliza al Estado para apretar un centro de jubilados. Y yo quiero también, como decía Rodolfo, exhibirlos a los amigos del centro de jubilados, porque son víctimas también, son víctimas de esta situación, son víctimas del apriete del Estado, que los amenaza con si no darle herramientas institucionales, herramientas de gestión, si le da el espacio a un especialista de materia previsional como Eduardo. Digo, era una oportunidad de poder que los jubilados y jubiladas, los adultos y adultas mayores de Morón puedan escuchar, informarse, sacarse dudas sobre el sistema previsional, sobre lo que está pasando y sobre lo que se viene, que hasta lo es público. Ellos mismos dicen, en los medios oficialistas y los propios funcionarios, que después de la elección de octubre se viene el impuestazo, se viene, entre otras cosas, la reforma laboral, se viene la reforma previsional. Me parece que era una oportunidad hoy interesante para que otros vecinos y vecinas pudiesen estar presentes. Pero bueno, la verdad que agradecerle a Eduardo nuevamente por estar. No nos van a privar de tener esta charla, no nos van a amedrentar. Cambiaremos el espacio físico, pero la charla la vamos a hacer igual, con menos comodidades, con menos gente, porque bueno, algunos vecinos y vecinas no pudieron quedarse acá afuera, pero bueno, vuelvo a plantear la preocupación y denunciar públicamente nuevamente al intendente Taliaferro
por usar estos mecanismos de apriete, estos mecanismos de amenaza contra un centro de jubilados, por querer prestarle un espacio, como decía Rolfo, hasta el día de ayer estuvieron viendo el lugar, viendo las comodidades, cómo íbamos a distribuir los espacios, y hoy lamentablemente se vieron en esta situación incómoda para ellos. Por eso digo nuevamente, responsable intendente Taliaferro, de querer y lograr, en este caso, privarnos a los vecinos y vecinas de escuchar voces diferentes, de respetar la pluralidad de voces, de respetar al que piensa distinto, la diversidad. Bueno, de eso se trata lo que estamos queriendo hacer hoy, escucharnos, poder tener información sobre un tema tan sensible como el sistema previsional. Así que nuevamente gracias Eduardo y gracias a todos los vecinos y vecinas que a pesar de esto están acá acompañándonos en esta jornada, que va a seguir. Vamos a seguir tomando distintos temas que interesan a la comunidad de Morón, con distintas problemáticas, con especialistas para poder abordarlo y también que sea un insumo para el trabajo nuestro del Consejo Deliberante, también para las propuestas que vamos a llevarle a la comunidad en el marco de esta campaña electoral para que Unidad Ciudadana tenga más representación en el Consejo Deliberante. Digo que es un esfuerzo mayor para que Rodolfo también sea concejal a partir del 10 de diciembre. Estamos cerca de hacerlo si logramos convencer a más vecinos y vecinas que acompañen a la propuesta de Unidad Ciudadana para tener un concejal más en nuestro bloque y poder de ahí defender los intereses de los vecinos. Si no, van a tener mayoría automática. Entonces necesitamos un esfuerzo más estos días para que haya equilibrio de fuerza en el Consejo Deliberante y que estas prácticas totalitarias, abusivas, que no respetan a las minorías, no tomen más, que no se abusen más, con más representación del Consejo Deliberante. Así que tenemos que ponerle un freno. Eso planteamos a nivel nacional, de poner un freno al ajuste, también en Morón de poner un freno a estas prácticas con más representación del Consejo Deliberante. Así que gracias nuevamente a todos por estar acá. Yo lo quería presentar brevemente a Eduardo. Eduardo es una de las personas que más saben de previsión social en la Argentina. Él ha sido 3 veces diputado nacional, 1 vez diputado provincial. Es un referente del movimiento nacional alfonsinista. Nosotros estamos orgullosos de él porque la verdad que ha trabajado muchísimo por garantizar la política de seguridad social en la Argentina, y para nosotros es un placer que esté acá y que nos pueda ayudar a entender qué está pasando con el sistema de previsión y que pueda resolver nuestras dudas y preguntas. Gracias, Eduardo, por estar. Antes, Eduardo, agradecerle también a Eduardo que está presente, el secretario general de SUTEBA acá de Morón. Gracias por estar. Secretario provincial nuestra de televisión. Mirá qué bueno. Secretario provincial de la televisión del CTA. Bueno, está la secretaria del sistema se suma a la charla, se suma. Digamos, de su tema provincia, ¿no? Marina Mapé. Bueno, muchísimas gracias. A ver, sí, bueno, la realidad es que volver a las charlas en la plaza es una cosa buena. Porque la realidad esto nos levanta los espíritus, nos genera, es decir, que estamos dando pelea, que les importa. Lo peor que nos puede pasar en política es que nos ignoren. Es decir, en la medida que les importamos, quiere decir que les genera alguna preocupación. Digamos, el hecho de tener que haber ido al centro de jubilados a decirle que era inconveniente que hicieran esa charla, la realidad es que están preocupados específicamente por los resultados del tipo de... Porque solemos hablar del sistema previsional y en general cuando hablamos de esto, es decir, nos referimos muchas veces a los adultos mayores. Es decir, y la realidad es que los adultos mayores están jubilados. El problema de fondo lo tienen los trabajadores activos y aquellos que no trabajan en lo formal y por lo tanto tampoco pueden entrar al sistema. Así que cuando discutimos estas cosas del sistema de seguridad social, estamos discutiendo la vida de los argentinos. Porque la realidad de la seguridad social no es más ni menos que una forma de distribuir plata. Es decir, el Estado se apropia de una parte de la plata, una parte de la plata la ponen los trabajadores, otra los empresarios, otra los impuestos, y el Estado la redistribuye a través de un mecanismo que tiene marcado su ley. Hay muy pocas formas de distribuir riqueza en una sociedad para aquellos que no somos dueños de los medios de producción. Es decir, una es el trabajo, otra la educación pública, y la tercera tiene que ver con la seguridad social.
es una forma de llegar recursos de forma monetaria o como servicio, digo, el servicio del hospital, es decir, digamos, la atención en determinadas cosas, los planes para resolver temas de comida, ese tipo de cosas, digamos, la realidad de la seguridad social viene a redistribuir recursos. Entonces, cuando dicen la seguridad social está en crisis, lo que estamos discutiendo es que quieren poner menos plata. Exactamente eso. Ustedes fíjense lo que ha pasado, digamos que es el ejemplo que uno lo puede visualizar de la mejor forma en Europa. Europa tiene el estado de bienestar, o tenía un estado de bienestar con países que estaban gobernados en general por la socialdemocracia. Cae el muro de Berlín. Y en definitiva la socialdemocracia que había invertido y los sectores de recursos habían invertido mucha plata en lo que se llamó el estado de bienestar para contraponerlo a otro régimen al cual no querían entrar, que era el régimen socialista. El hecho de caído el muro de Berlín, dijeron, benito para la vieja, se acabó. Digamos, no tengo nadie con quien competir, si no tengo nadie con competir, la socialdemocracia encontró la tercera vía, así la llamaron, y de golpe los socialdemócratas se convirtieron en liberales. Bueno, ahí. Los socialdemócratas se convirtieron en liberales. ¿Y qué empezaron a decir? El sistema previsional de nuestros países está en crisis. Tenemos que aumentar la edad jubilatoria, tenemos que bajar las prestaciones que damos, porque en definitiva lo que estamos discutiendo es por la plata. Es decir, para que el sistema funcione y para que la gente pueda formar parte de esa redistribución, es decir, la realidad, alguien tiene que poner la plata, porque la torta de la economía es una sola. O está en manos de la gente o está en manos de los que la concentran. Así que no hay muchos mecanismos para ello. En la Argentina logramos un avance muy importante en los últimos años. Es decir, nosotros arrancamos allá en el 2002 con 150 pesos de jubilación y 3,5 millones de jubilados. Con la perspectiva que el 60% de los hombres y mujeres que iban llegando en edad jubilatoria no se iban a poder jubilar. Este era un problema muy serio para la Argentina. ¿Por qué pasaba esto? Y bueno, porque teníamos más del 50% de nuestros hombres y mujeres que no completan los aportes. Hoy, si nosotros hiciéramos un corte de los hombres a los 65 años, nos encontraríamos que el 52%, estas son cifras que acaba de dar el Ministerio de Trabajo hace muy pocos días, el 52% solo se puede jubilar. Digo, de los que están trabajando, de los que completan los 30 años de aporte. En el caso de las mujeres, es mucho más difícil. Es decir, las mujeres, el 10% de las mujeres completan los 30 años de aporte. Entonces, digo, la realidad es que había que buscar mecanismos para salir de esto. Hubo una primera etapa que fue la de mejorar los mínimos jubilatorios. Entonces, se pasó de los $150 pesos que se cobraban en aquel momento, ya Dualde le había llevado 200, a hoy la jubilación es 7.200 si uno la divide por el valor de $18, 18 pesos cada dólar, en definitiva está cercano a los $400. Es decir, el hecho es que seguramente el que cobra hoy los 7.200 pesos dice, a mí no me alcanza para vivir. Pero estamos hablando de que tenemos en la Argentina la jubilación más alta de toda la región. Pero aparte no solo tenemos la jubilación más alta en toda la región, sino que durante ese proceso, que fue la primera etapa, digamos, subir los mínimos porque eran los que menos ganaban y darle algún nivel de dignidad. El segundo paso era, es decir, incluirlos. Todos estos que se quedaban afuera del sistema, había que meterlos adentro del sistema. Y Argentina hizo una ley que se llamó la inclusión previsional, que con muy mala leche el diario Clarín la tituló Jubilación de ama de casa. ¿Por qué la jubiló como jubilación de ama de casa? Porque quería mostrar que era la jubilación de los que no trabajan. Entonces, digamos que eso aparecía no como específicamente un derecho, sino como una dávida.
Es decir, a aquellos que están en su casa y no trabajan nunca, es decir, en definitiva los jubilan. La ley era tal que se podían utilizarla los hombres y las mujeres. Entonces, por tanto, no estaba planteada para el ama de casa, estaba planteada para los ciudadanos, que era en definitiva el que ibas a tomarse, a absorber ese derecho. Porque, aparte, si pensáramos en las amas de casa, tenemos bastante hipocresía sobre ese tema. Porque una señora que cuida hijos ajenos es una trabajadora, y la que cuida hijos propios no lo es. La que limpia casa ajena es una trabajadora, y la que limpia casa propia no lo es, para el sistema. Entonces, en la práctica tenemos con eso también una hipocresía. Es decir, la realidad, alguna vez se hizo un cálculo de cuánto significaba en el Producto Bruto el trabajo del ama de casa, y esto significa más de 10 puntos del Producto Bruto, es decir, el trabajo que se hace en las casas gratuitamente. Entonces digo, la realidad forma parte de la economía de la Argentina específicamente. Pero bueno, ya ha completado el tema de la inclusión. En la Argentina logramos que el 97, casi 98% de los hombres y mujeres con edad de jubilarse estén jubilados. Este es un número que, digamos, solamente en los países del mundo podemos verlo. Y en muy pocos, no en todos. Es decir, digamos, no en la mayoría de los países del primer mundo. Y esto me parece que es un avance muy significativo. Porque cuando uno accede a esa prestación que es propia, es decir, yo recibo mi dinero y yo con mi dinero sé qué hacer y tomo decisiones sobre mi dinero. Es decir, algunos creen que a los sectores más empobrecidos, a los sectores, es decir, que están en situación más vulnerable, lo que hay que darles bienes, no dinero, porque no lo saben administrar. Es decir, alguien alguna vez dijo que se iba por la canaleta de la droga, por la canaleta de la bebida, es decir, este tipo de cosas, pensando que, es decir, los sectores más vulnerables, es decir, tienen menor capacidad para manejar la plata. En realidad esto no pasa. Es decir, en general, es decir, los sectores más vulnerables manejan bastante mejor la plata que aquellos que no estamos en esa situación. Uno basta con ir al supermercado y cuando uno sale con su changuito, es muy probable que nosotros, es decir, en general, compremos menos y gastemos más que ellos, es decir, llenen mucho más el changuito que nosotros y en definitiva que terminen pagando menos de lo que pagamos nosotros. Porque tienen otros criterios y otros cuidados, específicamente en función de poder manejar esos 7.200 pesos que es su jubilación. ¿Cuál hubiera sido la tercera etapa para esto? Porque, digamos, teníamos que resolver el conflicto específicamente de esta redistribución de riqueza. Es decir, para eso se creó un fondo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ustedes fíjense un dato significativo. En el año 2001 teníamos 3,5 millones de jubilados y un sistema deficitario. Es decir, nos endeudábamos para poder pagar la jubilación. En el año 2015 tenemos 6.800.000 jubilados y un sistema superavitario. Es decir, a partir de haber incorporado a toda esa masa de nuevos jubilados, no solo el sistema dejó de ser deficitario, sino que juntó 66.000 millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Para que ustedes se den idea, 66.000 millones de dólares es 1,5 veces la reserva que tiene el Banco Central. Es decir, la realidad, estamos hablando de una masa de plata muy importante. Entonces, ¿qué era la etapa que venía? La etapa que venía era mejorar los mínimos. Era poder levantar el mínimo para darle a aquellos que cobran los mínimos, es decir, un piso de subsistencia. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva los jubilados, es decir, la realidad su canasta está basada en los medicamentos y en la comida. Y estos son los dos rubros específicamente que están más afectados cuando hay inflación. Entonces, desde este lugar era necesario aumentar los mínimos. ¿Qué decidió el gobierno? Hacer una ley perversa como era la reparación histórica. Yo pensé, si a algunos de acá les tocó, debe estar chocho. Pero la realidad le tocó a 1 de cada 10 jubilados. Sí, y es para estar chocho, digo, porque la realidad, si te tocaba 1 de cada 10, como sacar específicamente el loto. Pero digo, el hecho está en que utilizaron los recursos que tenía el sistema, o utilizan los recursos que tiene el sistema, para financiar
la crema del sistema, porque quienes entran a la reparación histórica lo que más ganan, no los que menos ganan. En general no pasan de la mínima a ganar un nuevo haber, sino que en general los que tienen jubilaciones altas ahora la tienen un poco más alta. ¿Cuál era el mecanismo económico que se había planteado específicamente en el otro proceso? Era el de inyectar recursos en el sistema. Es decir, porque a la medida que la gente tiene plata y, digamos, cuando alguien cobra una jubilación mínima, no tiene capacidad de ahorrar. Entonces, todo lo que hace es consumir. Entonces, por lo tanto, cuando consume, pone en marcha la economía. Poner en marcha la economía significa generar empleos, y a partir de generar empleos, en definitiva, se alimenta o retroalimenta la rueda. Por lo tanto, hay más gente que aporta, hay más fábricas abiertas, hay más gente que está en el sistema, y por lo tanto, vamos mejorando a partir de ahí. Cuando disminuimos el consumo, que es lo que nos está pasando hoy, empieza a tener problemas específicamente los que producen. Porque la realidad acá se dibujan dos teorías. Algunos creemos que la plata hay que ponerla en el bolsillo de la gente para que la gente consuma y ponga en marcha la economía. El gobierno cree que la plata hay que ponerla en los sectores que tienen los medios de producción para que ellos inviertan, y a partir de que inviertan eso va a funcionar esa economía, y por lo tanto va a derramar, y si derrama específicamente los sectores, digamos, asalariados van a estar mejor. Bueno, nosotros queremos un modelo distinto de distribución de la riqueza a la gente. Pero la ley de reparación histórica no vino para ayudar a los jubilados, sino vino para generar las primeras condiciones de lo que se llama la reforma del sistema previsional. El primer dato de esa ley es que en su primer artículo declara en emergencia la litigiosidad previsional. ¿Y esto qué? ¿Por qué van a declarar en emergencia algo que en la práctica estaban resolviendo? Es decir, si yo voy a resolver los juicios que tiene la gente, ¿por qué no voy a declarar la emergencia? Bueno, la emergencia, según nuestra propia Constitución, lo que permite es delegar facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Entonces, lo que hizo la ley en su primer artículo es delegar facultades del sistema previsional al Poder Ejecutivo. Así que no necesitan ni una ley para cambiar el sistema previsional. Es decir, es mucho más grave. Es decir, con un decreto avalado en la emergencia, específicamente pueden avanzar en lo que se llama la reforma del sistema previsional. Entonces, por lo tanto, son muy importantes las elecciones que vienen. No solamente por la cantidad de diputados que tengamos cada uno, sino por el poder que puede tener el que gana o el que pierde. El que gana, es decir, en definitiva, perdiendo la elección se sienten ganadores, imagínense si la ganaran. Entonces digo, la realidad es que necesitamos en ese sentido poner un freno, porque ahí van de cabeza específicamente a modificar el sistema previsional. ¿Y qué es lo que quieren modificar el sistema previsional? Y quieren modificar tres cosas. La primera es la edad. ¿Por qué quieren modificar la edad? Bueno, porque cuando corren la edad algunos años, en definitiva hay un periodo en que hay gente que no se jubila. Por lo tanto, hay jubilados y pensionados que fallecen y nadie que se jubila. Por lo tanto, le achica el sistema y le achica el gasto. El segundo tema que estuvieron en las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario en noviembre del año pasado, ustedes vieron que nosotros nos hemos incorporado nuevamente y aceptamos las sugerencias del fondo, y ellos van a hacer una cantidad de sugerencias, digamos, en función del artículo 4 del reglamento del fondo, donde, es decir, le sugiere a los países para funcionar mejor específicamente determinados planes. ¿Qué sugiere el fondo? Sugiere que aumentemos la edad jubilatoria, porque en la Argentina plantean que hay una alta expectativa de vida. Es cierto, la Argentina tiene una alta expectativa. Es decir, la realidad es que los hombres vivimos hasta los 78, las mujeres hasta los 82. Esta expectativa de vida son de los que llegamos a los 60. Digamos, no al nacimiento, sino a los 60 años. Si llegamos a los 60, la edad jubilatoria, es decir, los hombres tenemos en general la expectativa de 18 años y las mujeres de 60. Entonces, por lo tanto, se plantea que hay que subir la edad e igualar la edad del hombre con la de la mujer. Es decir, en definitiva, la mujer, que es la que más vive, es decir, lo que pretenden específicamente es decir, achicarle los años en
que la mujer puede ser beneficiaria específicamente de su propia prestación. La segunda cosa que plantean es que en la Argentina los jubilados ganan mucho. Dicen, ¿qué me toma el pelo? Bueno, pues cuando uno lo compara con los sistemas de la región, se encuentra que en Argentina hoy la jubilación está en promedio entre el 65 y el 70% del haber que uno tenía antes de retirarse. Es decir, si uno tenía un muy buen sueldo, en general es más bajo, y si uno tiene un sueldo bajo, en general es más alto. Pero la realidad es que la jubilación en Argentina está en esos valores. La tasa de reemplazo, que se llama, la división entre lo que yo ganaba como activo y lo que gano como jubilado, está entre el 65 y el 70%. Ellos, ¿qué tienen en su cabeza? Tienen en su cabeza que lo que quieren hacer es privatizar el sistema. Es decir, ir hacia mecanismos. Lo primero que van a proponer van a ser las cajas complementarias, a las cuales están intentando que los gremios se sumen. Pero la segunda etapa de las cajas complementarias es que los gremios hagan como hicieron con los sistemas de salud. En definitiva, si los sistemas de salud se la dieron a administrar a las prepagas, es decir, en muchos de los casos, y en el tema de las cajas complementarias se los van a terminar dando a los bancos para que terminen administrando eso. Entonces arranca como una caja complementaria para complementar el haber y luego termina consolidándose en un sistema de características privadas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué quiere bajar la jubilación? Porque los sistemas privados dan el 35% de esa tasa. Entonces, digamos, cuando uno mira el sistema chileno, el sistema peruano, el sistema mexicano, es decir, la gente que se jubila, ganaba 100, se jubila con 35. Entonces, la realidad es que no pueden tener un sistema estatal que dé 70 y si quieren incorporar la gente a un sistema privado que dé 35. Entonces, lo primero que hay que hacer específicamente es cambiar la fórmula que calculamos las jubilaciones y por lo tanto, es decir, estamos específicamente, es decir, están tratando de cambiar la fórmula de la tasa de remuneración. La tercera cosa que quieren meter es la movilidad jubilatoria. Ustedes vieron que el sistema de seguridad social en Argentina se ajusta cada 6 meses por una fórmula. Una fórmula que es la mitad de ingresos del sistema de seguridad social y la otra mitad de la fórmula es la variación de salario. ¿Qué significa esta fórmula? Esta fórmula hace participar a los que perciben los beneficios de la seguridad social de la economía del país. Si la economía crece, en definitiva crecen los impuestos, los salarios están mejor y por lo tanto aquellos que, digamos, hay que ajustar el sistema, la movilidad del sistema, le da tasas más altas. Por eso desde el 2009 que empezó la fórmula hasta el 2015 siempre estuvo por encima de la inflación. Siempre. Todos los índices estuvieron siempre por encima de la inflación. El primer año que da por debajo de los índices de inflación es en el 2016. En este año dio por arriba, dio el 28 frente al 24 que se mantiene. Pero el año pasado perdimos 13 puntos. Entonces digo, estos 4 que recuperamos este año, es decir, todavía están lejos, específicamente de ponernos en el mismo piso que teníamos en diciembre del 2015. Entonces, el mecanismo va a esto. Pero cuando ustedes fíjense que la discusión no es ni de la edad, ni del sistema, ni de los recursos, porque hoy el sistema es superavitario. Así que, ¿dónde está la crisis del sistema previsional específicamente para que, es decir, digamos, retiremos o cambiemos, es decir, la característica de lo que recibimos? Lo que quieren hacer, hoy el sistema nuestro se alimenta con los aportes que hacen los trabajadores, las contribuciones que hacen los empleadores, y con el impuesto a las ganancias, el impuesto al IVA, una parte del IVA, el 20% de ganancia, el 11% del IVA, el impuesto a los combustibles y el impuesto sobre los cigarrillos. Y bienes personales. En realidad lo que quieren hacer es sacar los impuestos. Entonces digo, cuando le sacan los impuestos se quedan con la mitad de los recursos. Por lo tanto hay que bajar las jubilaciones a la mitad. Entonces, ya hoy, un hombre que no completa los 30 años de aporte se jubila con lo que se llama la PUAN, que es la pensión universal a los adultos mayores, que es el 80% de la mínima. Pero solo es el 80% de la mínima, sino que no tiene derecho a pensión. Es decir, si su mujer fallece, él no puede cobrar la PUAN más la pensión de su mujer. Es decir, digamos, tiene que optar entre los dos beneficios. El hecho es que hoy tampoco una mujer que tiene 60 años se puede jubilar.
porque necesita por lo menos tener años de aporte desde el 2004 para acá. Digamos, por lo menos hoy cumple 60 años hoy, necesita tener 12 y 8, 20 meses de aporte, es decir, específicamente del 2004 para acá. Ya ni los hombres ni las mujeres se están pudiendo jubilar específicamente en el régimen ordinario. Se están jubilando con esta pensión que está por debajo de los valores. Ya ahí nos rebanaron el 20% específicamente de lo que son las prestaciones del sistema de seguridad. Todo esto viene en la ley de reparación histórica. Todo esto viene. Porque la ley de reparación histórica, aparte de tener todo el blanqueo, lo que permitió esa ley es crear la POAN, eliminar las moratorias para que la gente se pueda jubilar y, en definitiva, un hecho de lo más significativo. Es decir, poder usar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para gastos corrientes. Es decir, la realidad es que uno dice, bueno, pues tienen 66.000 millones de dólares. Hay un montonazo de plata para esto. Pues si ustedes, algunos tienen ganas de jugar en la computadora y entra a la página de ANSES, abajo hay un link que se llama FGS, que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, lo cliquea, van a ver que le presenta un gráfico. Ese gráfico muestra que con motivo de la reparación histórica, que le va a aumentar fenomenalmente el gasto al sistema previsional, de acá al 2035 se acaba el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Entonces, como el sistema está en crisis, tenemos que hacer algo. Si el sistema no está en crisis, lo ponen en crisis, específicamente para que a partir de ese planteo, en definitiva, es decir, podamos manotear estos 66.000 millones de dólares, que imagínense que es una masa de plata impresionante. Es decir, la realidad, poder manotear esa plata, antes estaba prohibido usarlo para gastos corrientes, es decir, a partir de la ley de reparación histórica, eso se puede hacer. Por eso, a veces cuando discutimos que hay distintas oposiciones en el Congreso, es decir, los diputados que votaron la ley de reparación histórica, en definitiva, han traicionado específicamente la sociedad. Es decir, esos que después se pasean por los canales de televisión y dicen yo defiendo a los jubilados, yo vivo para los jubilados, como Mirta Tundi, por ejemplo, digo para poner el ejemplo más concreto de esta cosa. Es decir, que ahora encabeza la lista de NASA en la provincia de Buenos Aires, digamos, junto con Felipe Solá. Digo, la realidad es que, ¿qué defienden a los jubilados? Sí, le aumentaron la edad jubilatoria a los hombres, a las mujeres, le bajaron la jubilación al 20%, permiten que el fondo de garantía se pueda absorber y, en definitiva, votaron la emergencia del sistema provisional para habilitarlo al gobierno, en definitiva, a hacer una reforma por ley. Digo, este tipo de cosas es la que nosotros tenemos que poner la lupa. Pero esto no es para los que estamos en edad jubilatoria, es para todos ustedes, que en definitiva se van a jubilar dentro de 10, 15, 20, 30 o 40 años. Es decir, si el sistema previsional en la Argentina no puede funcionar como estaba funcionando, en definitiva habremos participado menos de la economía de la Argentina. Y este me parece que es el dato de fondo, porque cuando el sistema funciona bien, en definitiva la mayoría de la sociedad participa del crecimiento de la economía. Porque cuando una economía de un país es buena, cuando crece el Producto Bruto, no. Es buena cuando le va bien a la gente, porque la economía puede crecer, el Producto Bruto puede crecer como crecía en el menemismo, y en definitiva se concentraba la riqueza. Nosotros necesitamos que la Argentina crezca, pero que aparte participemos de ese crecimiento. Es decir, la realidad, el modelo que hoy nos están vendiendo, tiende a ¿qué? A concentrar la riqueza de nuevo. A que aquellos que tienen la riqueza, a esos tenemos que ponerle la plata. Por eso, por ejemplo, uno de los recursos del sistema era bienes personales. Hoy bienes personales es casi efímero. Es decir, la tasa a la cual se le puso y el piso a partir del cual se paga, en definitiva es casi ridículo. Entonces, por lo tanto, es decir, lo que ha pasado ahí es que nos vienen sacando los recursos en los cuales participábamos los ciudadanos. Porque en definitiva, ese 20% del impuesto a las ganancias, el 11% del IVA, el impuesto a los combustibles, el impuesto a los cigarrillos, es decir, hacía que la sociedad participara en su conjunto del crecimiento propio de la economía.
Y este es el mensaje que nosotros queremos dar. Es decir, la seguridad social no es un sistema para los viejos. Es, digamos, los viejos ya estamos jubilados y en definitiva, es decir, tendremos un ajuste menor o peor. Es decir, quienes lo van a sufrir son aquellos que todavía no se jubilaron. Entonces digo, hay que poner mucha atención, en los regímenes provinciales. Nosotros tenemos el IPS en la provincia de Buenos Aires, que es una caja superavitaria, pero que también, digamos, la tienen en la mira específicamente, ¿por qué? Porque paga el 70% del sueldo del activo. Y si uno trabaja 5 años más, llega al 82%. Entonces digo, la realidad es que, es decir, ese tipo de modelos a ellos los perfora, porque si en definitiva hay una caja que es decir, está equilibrada, es decir, tienen que poner plata ellos. Es decir, porque pone plata el Estado como empleador y ponen plata los trabajadores específicamente para hacer los aportes al sistema provisional. Pero ellos, ¿qué quieren hacer? Poner menos plata. En definitiva, cuando ponen menos plata, son menos impuestos, porque ellos creen que cuando bajan los impuestos, en definitiva, es decir, los que tienen los medios de producción van a invertir. Y la realidad es que cuando bajan los impuestos, como pasó cuando en la Argentina se bajó las contribuciones patronales, lo que hicimos fue transferir ingresos que eran del sistema previsional, que eran de todos nosotros, a los empleadores. Es decir, no aumentó la cantidad de empleados en el sistema, sino que se quedaron con más plata. Digo, la seguridad social es plata. Cuando estamos hablando de seguridad social es plata, es la mitad del presupuesto nacional. Es 23 puntos del PBI. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, lo que estamos hablando es de una masa de plata impresionante. Pero es una masa de plata impresionante en manos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, vale la pena que sobre este tema nos paremos de mano. Muchas gracias, Eduardo, clarísimo. Es un tema sobre el que nos tenemos que seguir formando porque es un tema fundamental. Así que te agradecemos la contribución y seguiremos tratando de transmitir toda esta información a los ciudadanos porque esa es nuestra tarea. Ahora, si alguno quiere hacerle alguna pregunta, Eduardo, abrimos. Una pregunta, ¿puede ser? Una pregunta personal. Dele. Yo estoy jubilado gracias a una ley que vino junto con la moratoria, fue la ley al municipal, de dio Néstor Kirchner. Yo a los 59 años me quedé sin trabajo, y por esa ley, junto con la moratoria, me pude jubilar a los 60 porque tenía 30 años de aporte, porque no tenía los 65 años. Pero la ley esa anticipada me permitió jubilar. La mitad, perfecto. Pero yo cobro la mínima, yo tendría que cobrar mucho más. Y yo estoy en juicio hace 8 años, 8 o 9 años. Y bueno. ¿Qué va a pasar? Miren, los juicios se están pagando. Hay que resistir y defender los derechos. Los juicios están pagando 45.000 pesos por año más o menos. Así que, digo, yo sé que el tiempo es mucho, cuando uno dice 8 años, 10 años, bueno, la realidad uno dice, yo a esta altura de mi vida no tengo tanto tiempo para esperar, específicamente quiero disfrutar esa plata, que es mía. Bueno, el hecho es que hay que ir, hay que plantearse la justicia, hay que reclamar lo que de uno. Eso es lo que le iba a preguntar. Yo, por supuesto, tengo una abogada que me está haciendo el juicio. Está en la última instancia desde diciembre del 2014. Está en la Cámara. Exactamente. Bueno, eso es otro problema que tenemos en la Argentina. Y ahora mi pregunta es, yo tengo que decirle a presionar a la abogada, no gano nada, ¿no? Por presionar a la abogada. realidad es que ella debe tener tanta gana como usted porque cobra de eso. Así que debe tener tanta gana de que usted cobre como, digamos, porque ella va a cobrar cuando usted cobre. Así que seguramente ella está tan preocupada como usted por el tema. El hecho es que eso también, digamos, merece que la Argentina en algún momento tenga un debate serio con la justicia. Nosotros tenemos jueces que se creen dioses, es decir, hacen sentencias que son todas iguales, yo les daría 500 sentencias, son todas iguales, le cambian el nombre, y la realidad es que tardan años y años y años, como si el tema fuera que en cada expediente se pasan pensándolo, es decir, meses y meses, lo cual es una mentira. Es decir, se van a jugar al gol. Digo, yo tengo la peor de las imágenes de los jueces. Es decir,
pido disculpas a los abogados, pero digo, la realidad tengo la peor de las prácticas. Es decir, los jueces, es decir, en la Argentina, salvo contadas excepciones, como en todos lados, para confirmar la regla, es decir, en la realidad son vagos. Y aparte se creen dueños del mundo. Entonces toman la decisión que quieren, cuando se le canta, acumulan carpetas, pilas y pilas. Entonces uno va al juzgado y dice, mira, todo lo que tengo para resolver, se resuelve todo igual. Todo igual, hasta a veces se equivocan y pegan cosas que no tienen que pegar. Digo, sí, la realidad es tan lamentable. Es decir, que, porque cuando en definitiva la justicia no funciona, usted pierde su derecho. Es decir, claro, están esperando 8 años para cobrar eso, es realmente una tortura. Entonces, este tipo de cosas también tenemos que discutir en la Argentina. Es decir, la justicia es un tema que hay que rediscutirlo, porque tenemos una justicia de hace 100 años que no tiene nada que ver con la justicia actual. Pero hay una contradicción con nosotros, los jubilados, porque la mayoría votó en contra del gobierno anterior, del sistema anterior. Y bueno, pero uno le argumentaba todo lo que se consiguió durante el kirchnerismo, y ellos no se daban cuenta, y no se siguen dando cuenta, que mucha gente está jubilado, el hombre, tanto el matrimonio los dos, y gracias a eso pueden vivir más o menos, que antes no lo podían hacer. Exactamente. Y sin embargo esa gente, uno va al banco y se pone a discutir. La realidad es que el jubilado es el que más televisión ve. Mira que ves buena televisión. Y como dice una ficha allá que está allá en Moreno, dice, ¿usted quién le cree? ¿Al televisor o a la heladera? ¿No? Digamos, la realidad es que es decir, la gente ve mucha televisión, mucho TN, y le permiten que la práctica no solamente TN, sino todos los programas, desde el que cocina hasta que al que hace de chimentos, todos los programas están dirigidos a un solo objetivo. Entonces digo, eso es complejo, por eso es bueno que nosotros nos reunamos y sean mucho más creíbles ustedes que nosotros. Es decir, digamos, en la cola del banco, en la cola del supermercado, son mucho más creíbles ustedes que nosotros, que en definitiva, es decir, la gente nos ve que tenemos intereses, es decir, puestos en el medio, que son nada más y nada menos que los intereses de la gente, pero en general tenemos buena prensa. Sí, pero le voy a dar la palabra a Marina, que se acercó acá y nos quiere transmitir alguna cosa. ¿Nos escuchamos así sin micrófono mejor? Sí, muy breve, porque ya Eduardo ya ha planteado todo, pero quizás atándolo con lo que dice el vecino, todo esto que tiene que ver con la lucha de muchos trabajadores igual que nosotros a lo largo de la historia, donde no se jubilaba nadie y teníamos solamente un grupito de personas que se jubilaban, y hoy llegar a lo que bien decía acá el vecino, a que se jubilen mucho más personas, a que nuestra jubilación sea superior a lo que nosotros ganamos adentro de la fábrica, de la escuela, del hospital, tiene que ver con esa posibilidad de ascenso social, con un sistema que permite trabajar para el pueblo, ¿no? Digo, cuando una economía está al servicio del mercado, beneficia a unos pocos. Cuando está al servicio del pueblo, beneficia a la mayoría. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Hablamos de los medios de comunicación. ¿Para qué esta breve charla? Para lo que nosotros sabemos que tenemos que poner un freno, que hay que poner un límite, porque el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos está en lo que es la seguridad social. Como bien decía el compañero, cuando hablamos de seguridad social no hablamos de vejez, no hablamos de jubilaciones, hablamos de un sistema mucho más amplio. Un sistema más amplio que abarca lo laboral, que abarca la CRT, que abarca la vejez, que abarca las jubilaciones. Por eso vienen 12 años, amado amigo, que el Fondo Monetario Internacional no pisaba el suelo argentino. ¿Por qué lo pisa? Porque precisamente toda esta masa, todos estos activos impresionantes que nosotros tenemos, toda esa riqueza que va a ser el futuro de nuestra Argentina, esa riqueza viene para llevársela. Nosotros en los 90s también teníamos la caja boba, también teníamos un comunicador del establishment que decía: Doña Rosa, ¿sí? Si no llega el teléfono a su casa, ¿cuánto tarda una línea? ¿Nos acordamos? Ese ejercicio tenemos que hacer con el vecino, fraternalmente,
sin enojarnos, con mucha paciencia, porque este es el salón de baile del Titanic. Está la que tenía el collar con la piedra preciosa y está el pibe que estaba pelando la papa. Todos estamos bailando. No va a haber ningún reclamo si nosotros, a partir de que reparación histórica, la ley 27.260, que ya se votó en el año 2016, no se votó hace un día, y se votó entre gallos y medianoche, y se votó con la anuencia, como dice el compañero, de quienes hoy son, ¿sí?, top en los medios, diciendo y hablando a favor de los jubilados. Como dice Hugo Yaqui, cuando yo le pongo un voto a alguien, se lo pongo para que respete, ¿sí?, el beneficio hacia el pueblo. Y cuando nosotros votamos a los diputados, a los senadores, los votamos para que hagan lo que nosotros le mandatamos a hacer. Ahora resulta ser que después, ¿sí?, se dan vuelta como un gato y hacen lo que quieren. Entonces eso tiene que tener una condena social, eso tiene que tener un límite, tiene que tener un freno, y el freno se lo ponemos diciendo que a esto nosotros no queremos volver. A los 90, donde vivíamos los ahorcamientos en la Plaza de los Dos Congresos, no queremos volver. A ver a los jubilados, ¿sí?, paseándose por los despachos, como hemos visto el ícono de lucha de Norma Plath, no queremos volver. Ahora, para eso tenemos que hacer historia, porque en los 90, cuando yo tenía 20 años y recorría la sala de profesores, ¿sí?, mis compañeros compraron las FJP y les gustaron, y les gustó el salame de Milán y el perfume importado que se iban a comprar, y no pensaron en este círculo virtuoso de la economía, que si yo no tengo hoy, digo yo, estoy en zona norte, acompañé en febrero 2.400 trabajadores de Atucha despedidas, familia. Después en Siderca, Techín, después en Campana 200 más, en Garín 200 suspensiones, 100 en la planta de Bimbo. A la vuelta de mi casa, PepsiCo, los compañeros 100 familias de Ateanor. Este círculo del que habla el compañero, si no hay inversión, si no hay empleo, si no hay trabajo genuino, si se nos está cayendo todo a pedazos, no habrá juicio, mi estimado. ¿Qué juicio? ¿Sí? Si en realidad lo que desaparece es esta protección tan importante, que es una de las mejores de Latinoamérica, porque a nosotros nos quieren hacer creer muchos, ¿sí?, de las cosas terribles de la Argentina. Nosotros tenemos cosas maravillosas. Argentina fue el único país en el mundo que juzgó a sus propios genocidas. Ni la experiencia de Camboya, ninguna es como la Argentina. Argentina tiene un sistema solidario, público, de reparto, ¿sí?, que es el que hace la garantía para el futuro de nuestro país. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero también Argentina tiene un pueblo que lucha y que tiene que decir basta, que tiene que poner un límite. Ahora, para eso hay que militarlo. Hay que fraternalmente hablar. No, yo creo que hay que militarlo. Hay que hablar con el vecino de la esquina, hay que hablar con el maestro, hay que hablar con la enfermera, hay que... Bueno, quizás, mi amigo, no sea pelearse, sea poder seducir con las ideas y con las palabras. Yo creo que cuando nosotros militamos, nos siguen por lo que hacemos, no por lo que decimos. ¿No? Nos siguen por lo que hacemos en las escuelas, en el barrio, en la fábrica. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle, bueno, mira, esto nos va a llevar hoy, porque reparación histórica abre una puerta que no viene ni con el cuenco, ni con el feng shui, que es armonización de los sistemas. ¿Qué significa armonización de los sistemas previsionales? Significa llevar cada sistema previsional provincial a la nación. Y es todo a la baja, desaparece todo. Han dicho ellos mismos, el mismo gobierno ha dicho, el otro día lo conversaba en la multisectorial que hemos armado a nivel provincial, con los compañeros de ATE, con los compañeros de UTE, con los compañeros judiciales. Me decía, ellos mismos han planteado que hoy, como las generaciones van a vivir 200 años, ¿por qué no nos jubilamos, no? Y tenemos jubilados hasta los 125, digo, también los dinosaurios cuánto han vivido. Digo, esas locuras se están planteando, nosotros tenemos que ser claros en el freno, y el freno es octubre, ahí está el freno. Entonces, trabajar, porque a nosotros nos ha pasado faltarnos a veces tiempo para convencer al otro, que nos sirva esa experiencia, para volver a intentar a seducir a aquel
que quizás hoy le cuesta reconocer que se equivocó, porque hay muchos que todavía siguen ilusionados. Entonces hay que mostrarle esto y decirle, hoy el ministro Triaca firmó la resolución 188/17. ¿Qué dice la resolución de Triaca? Dice que 3 jueces y uno cómplice de la dictadura va a armar el nuevo Código de la Seguridad Social. Y eso es nefasto para todos, para nuestros pibes, para nuestros nietos. Eso hay que llevar, son 2 hojitas que se pueden imprimir, se googlean y se imprimen, llevarle al vecino eso. Este es el futuro de nuestro país. Entonces es muy importante construir con el otro, con las organizaciones. El día 20 de septiembre es el día del jubilado. El 20 de septiembre vamos a hacer una marcha multitudinaria al Congreso, con todos, con los compañeros judiciales, con los compañeros auxiliares, con los compañeros docentes, con los centros de jubilados del Instituto Patria, con los centros de jubilados de la Central de Trabajadores Argentinos, para decirle al gobierno, ¿sí?, que al pueblo argentino no se lo va a llevar puesto, porque la reforma que se viene tiene 3 patas, que es la reforma impositiva, es la reforma previsional y es la reforma laboral. Entonces nosotros, hace frío, estuvimos mucho tiempo acá, pero hay que seguir seduciendo y enamorando. Si nuestros compañeros en los momentos más oscuros de la historia reciente de la Argentina han seguido conquistando y seduciendo con las acciones y con la palabra, nosotros no nos podemos dar por vencidos. Así que bueno, agradezco la oportunidad de compartir con el compañero que hace años, amado amigo, que el Fondo Monetario Internacional no pisaba el suelo argentino. ¿Por qué lo pisa? Porque precisamente toda esta masa, todos estos activos impresionantes que nosotros tenemos, toda esa riqueza que va a ser el futuro de nuestra Argentina, esa riqueza viene para llevársela. Nosotros en los 90 también teníamos la caja boba, también teníamos un comunicador del establishment que decía: Doña Rosa, ¿sí?, si no llega el teléfono a su casa, ¿cuánto tarda una línea? ¿Nos acordamos? Ese ejercicio tenemos que hacer con el vecino, fraternalmente, sin enojarnos, con mucha paciencia, porque este es el salón de baile del Titanic. Está la que tenía el collar con la piedra preciosa y está el pibe que estaba pelando la papa. Todos estamos bailando. No va a haber ningún reclamo si nosotros, a partir de que reparación histórica, la ley 27.260, que ya se votó en el año 2016, no se votó hace un día, y se votó entre gallos y medianoche, y se votó con la anuencia, como dice el compañero, de quienes hoy son, ¿sí?, top en los medios, diciendo y hablando a favor de los jubilados. Como dice Hugo Yaqui, cuando yo le pongo un voto a alguien, se lo pongo para que respete, ¿sí?, el beneficio hacia el pueblo. Y cuando nosotros votamos a los diputados, a los senadores, los votamos para que hagan lo que nosotros le mandatamos a hacer. Ahora resulta ser que después, ¿sí?, se dan vuelta como un gato y hacen lo que quieren. Entonces eso tiene que tener una condena social, eso tiene que tener un límite, tiene que tener un freno, y el freno se lo ponemos diciendo que a esto nosotros no queremos volver. A los 90, donde vivíamos los ahorcamientos en la Plaza de los Dos Congresos, no queremos volver. A ver a los jubilados, ¿sí?, paseándose por los despachos, como hemos visto el ícono de lucha de Norma Plath, no queremos volver. Ahora, para eso tenemos que hacer historia, porque en los 90, cuando yo tenía 20 años y recorría la sala de profesores, ¿sí?, mis compañeros compraron las FJP y les gustaron, y les gustó el salame de Milán y el perfume importado que se iban a comprar, y no pensaron en este círculo virtuoso de la economía, que si yo no tengo hoy, digo yo, estoy en zona norte, acompañé en febrero 2.400 trabajadores de Atucha despedidas, familia. Después en Siderca Techín, después en Campana 200 más, en Garín 200 suspensiones, 100 en la planta de Bimbo. A la vuelta de mi casa, PepsiCo, los compañeros 100 familias de Ateanor. Este círculo del que habla el compañero, si no hay inversión, si no hay empleo, si no hay trabajo genuino, si se nos está cayendo todo a pedazos, no habrá juicio, mi estimado.
¿Qué juicio? ¿Sí? Si en realidad lo que desaparece es esta protección tan importante, que es una de las mejores de Latinoamérica. Porque a nosotros nos quieren hacer creer muchos, ¿sí?, de las cosas terribles de la Argentina. Nosotros tenemos cosas maravillosas. Argentina fue el único país en el mundo que juzgó a sus propios genocidas. Ni la experiencia de Camboya, ninguna es como la Argentina. Argentina tiene un sistema solidario, público, de reparto, ¿sí?, que es el que hace la garantía para el futuro de nuestro país. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero también Argentina tiene un pueblo que lucha y que tiene que decir basta, que tiene que poner un límite. Ahora, para eso hay que militarlo. Hay que fraternalmente hablar. No, yo creo que hay que militarlo. Hay que hablar con el vecino de la esquina, hay que hablar con el maestro, hay que hablar con la enfermera, hay que... Bueno, quizás, mi amigo, no sea pelearse, sea poder seducir con las ideas y con las palabras. Yo creo que cuando nosotros militamos, nos siguen por lo que hacemos, no por lo que decimos. ¿No? Nos siguen por lo que hacemos en las escuelas, en el barrio, en la fábrica. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle, bueno, mira, esto nos va a llevar hoy, porque reparación histórica abre una puerta que no viene ni con el cuenco, ni con el feng shui, que es armonización de los sistemas. ¿Qué significa armonización de los sistemas previsionales? Significa llevar cada sistema previsional provincial a la nación. Y es todo a la baja, desaparece todo. Han dicho ellos mismos, el mismo gobierno ha dicho, el otro día lo conversaba en la multisectorial que hemos armado a nivel provincial, con los compañeros de ATE, con los compañeros de UTE, con los compañeros judiciales. Les decía, ellos mismos han planteado que hoy, como las generaciones van a vivir 200 años, ¿por qué no nos jubilamos, no? Y tenemos jubilados hasta los 125, digo, también los dinosaurios cuánto han vivido. Digo, esas locuras se están planteando, nosotros tenemos que ser claros en el freno, y el freno es octubre, ahí está el freno. Entonces, trabajar, porque a nosotros nos ha pasado faltarnos a veces tiempo para convencer al otro, que nos sirva esa experiencia, para volver a intentar a seducir a aquel que quizás hoy le cuesta reconocer que se equivocó, porque hay muchos que todavía siguen ilusionados. Entonces hay que mostrarle esto y decirle, hoy el ministro Triaca firmó la resolución 188/17. ¿Qué dice la resolución de Triaca? Dice que 3 jueces y uno cómplice de la dictadura va a armar el nuevo Código de la Seguridad Social. Y eso es nefasto para todos, para nuestros pibes, para nuestros nietos. Eso hay que llevar, son 2 hojitas que se pueden imprimir, se googlean y se imprimen, llevarle al vecino eso. Este es el futuro de nuestro país. Entonces es muy importante construir con el otro, con las organizaciones. El día 20 de septiembre es el día del jubilado. El 20 de septiembre vamos a hacer una marcha multitudinaria al Congreso, con todos, con los compañeros judiciales, con los compañeros auxiliares, con los compañeros docentes, con los centros de jubilados del Instituto Patria, con los centros de jubilados de la Central de Trabajadores Argentinos, para decirle al gobierno, ¿sí?, que al pueblo argentino no se lo va a llevar puesto, porque la reforma que se viene tiene 3 patas, es la reforma impositiva, es la reforma previsional y es la reforma laboral. Entonces nosotros, digo, hace frío, estuvimos mucho tiempo acá, pero hay que seguir seduciendo y enamorando. Si nuestros compañeros en los momentos más oscuros de la historia reciente de la Argentina han seguido conquistando y seduciendo con las acciones y con la palabra, nosotros no nos podemos dar por vencidos. Así que bueno, agradezco la oportunidad de compartir con el compañero que